Y me da mucho gusto, lo había escuchado, que venía mucho al país, que le encantan las pupusas con curtido de mayonesa y salsa negrita. Eh, Te sigo en tus redes, te veo, te observo, veo que tienes un hilo que te une a El Salvador. Ya nos vas a contar por qué, vea. Y has estado aquí en El Salvador, vienes a El Salvador, te gusta El Salvador. Y pues qué privilegio, ¿verdad? Qué honor tenerte aquí en las cosas como son, plataformas digitales. A ti, Indiomar Villanueva Paredes. Así es. Un gusto. Bienvenido, Indiomar. Gusto de saludarte, estrechar tu mano, conocerte, y que puedas compartir un tiempo con la audiencia de las cosas como son. Yo, la primera vez que viajé aquí a El Salvador, el comentario era de todas mis amistades: ¿estás seguro? Ten cuidado. Tú vas para allá, ten cuidado. Mira, El Salvador. ¿La primera vez que venía? Sí, cabal. Y yo vine en una época sumamente expuesta, porque vine a cubrir las elecciones de los diputados. Yo vine aquí en febrero del 2021, fue la primera vez que viajé. Sí, era la primera vez que llegabas. Primera vez, y andaba en las calles haciendo periodismo solo. Estuviste en San Miguel particularmente, ¿verdad? No, estuve acá en El Salvador, ¿también? la zona de San Marcos, Santo Tomás. Estuve viendo diferentes municipios de acá de la capital, yendo a los centros de votación. Es que te vi la noche del conteo de votos. Claro, me retorné, automáticamente terminamos acá, me retorné a San Miguel y allí tuvimos una experiencia inolvidable, fue maravilloso, en verdad apoyamos, sí. ¿verdad? Pero en el transcurso del desarrollo de las elecciones estuviste aquí en el En área la calle. En la calle, real. Entonces la gente temía por mí allá. Yo decía, no puedo temer porque este es mi trabajo, a esto me dedico, y el profesional de la comunicación se expone siempre. Vaya, entonces no podemos, vaya, con cuidado, pero miedo nunca, hay que hacer el trabajo. Claro. Y la realidad es que tu comentario es sumamente real. Así era como se veía El Salvador afuera. Cuando una colega dominicana viajó desde California a entrevistarme allá, me decía, Indiomar, a mí me pasó lo mismo, porque a nosotros nos decían, no vayan a El Salvador. Y lo digo esto con la humildad, ¿verdad? Que no por ofender ni humillar ningún país, pero era la internacionalización que le daban al país. Lo malo, los crímenes, las muertes, la violencia, las pandillas, etc. Y yo decía, es que tiene que haber otra cara, igual que en Dominicana. La gente únicamente ve que se asalta, se roba, que hay muertes, pero hay otra realidad, que es el pueblo honrado, el pueblo trabajador, el turismo, las playas, etcétera. Pero yo quería venir a vivir en El Salvador la realidad y decir, no, El Salvador no solo es lo que publican y lo que le da el morbo a quienes consumen esos contenidos que subían antes, porque eso era lo que obtenía antes millones de reproducciones, la violencia, la criminalidad. Hoy en día esos mismos medios que se beneficiaban de reproducir esos videos negativos, hoy no quieren compartir los videos positivos. Poder del ejemplo, decía yo, y ella estaba diciendo que era un riesgo, definitivamente, imitar el modelo Bukele. Y yo decía, pero ¿riesgo para quién? ¿A quién no le interesa que en El Salvador haya una transformación? ¿A quién no le interesa que El Salvador salga de ese listado que por tantos años estuvo? Y que otros países vean en el modelo de El Salvador la oportunidad de transformar sus países también. Ya de Colombia aquí vino un comisionado, ya de otros países han venido aquí a tomar talleres con el Ministerio de Seguridad. El ministro de Justicia estuvo en el condado de Nassau en una conferencia para combate con las pandillas. Sí. O sea, esto... Ellos mismos, las instituciones policíacas y de investigación del FBI y todo, están interesados en conocer cómo El Salvador está transformándose para el combate de estos grupos. Y es por la prontitud, estamos hablando de 9 meses, Natán. O sea, no fue algo que lleva ya 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. El Salvador pasó de tener 16,000 reos a hoy en día tener casi 80,000 reos. Y como el presidente dijo, hey, hay que hacer una cárcel de máxima seguridad. Y ahí están en San Vicente, haciendo la cárcel. ¿Para qué? Para que todos esos reos puedan estar allí y la población vea verdaderamente
que el trabajo que se está realizando es enfocado a un proyecto de larga. No es algo únicamente como quieren catalogarlo, como un show, como algo político, que únicamente es para ganarse la simpatía de la población. No, esto no es ganarse la simpatía, porque ya el presidente no necesita demostrar más nada. Yo lo digo abiertamente a la población salvadoreña, el presidente Bukele no necesita demostrar más nada, lo ha hecho todo. Sus palabras de campaña se han venido cumpliendo día tras día, y eso es lo importante del ejemplo, de que usted no solamente hable, sino que también que haga acciones. Y eso es lo que el presidente ha hecho. ¿Cómo estas personas hoy tienen la confianza de mostrar su rostro? Cuando yo comencé en las redes sociales, el pueblo salvadoreño tenía perfiles falsos, Natán. Te lo digo con la seguridad. Me escribían y decían, ¿usted es hombre o es mujer? Porque me mostraba un rostro y yo no sabía si era o no era. Sí. Pero era por el temor de dar la cara. Sí. Y hoy en día usted lo ve en las cámaras hablando, diciendo, sí, hoy nos sentimos seguros. Hoy hay seguridad. Hoy podemos salir a las colonias, visitar mi familia en otras colonias. Yo le cuento en mi país, y lo voy a decir acá, yo le cuento amistad en mi país, que cruzar de una calle a otra era fácilmente la muerte de un salvadoreño. Por las fronteras imaginarias. Por las fronteras imaginarias. De una colonia a otra, Cabal. de una calle a otra. Y no me lo creía. Era una sentencia de era una muerte. sentencia de muerte. Sí, me dice, Indiomar, tú exageras. Digo, no estoy exagerando. Es la verdad. Es la realidad que No es se una vivía exageración. allí. Sí. Y por eso hoy usted ve a las personas viviendo tan alegremente que pueden salir, llegar de un concierto a la 1 de la mañana, 2 de la mañana a una colonia. De esas que eran, De esas que eran dominadas por estos grupos, sí. entrar yo en un vehículo a Soyapango que yo no sea de allí. Sí. Como decían las personas, tienen que hacer cambios de luces para decir que Y soy llevar de los aquí, vidrios abajo. y llevar los vidrios abajo. Cierto. Entonces, era la realidad. Entonces, no podemos negar. Es un ejemplo El Salvador hoy en día, Natán. Sí. Es un ejemplo el pueblo salvadoreño. Por eso es que tantos comunicadores, influencers, medios, nos hacemos eco, porque es que ustedes hoy están viviendo lo que nosotros queremos vivir. Por eso vuelvo, insisto, que no se comprende por parte del pueblo salvadoreño, de la gran mayoría, el por qué estas opiniones tan destructivas hacia lo que está pasando en El Salvador. Porque en definitiva, mira, ¿a quién está beneficiando esto? ¿A la población? ¿A la población? No estamos diciendo de que si tú criticas estás de alguna manera señalando hacia el presidente Bukele, su familia. No, es todo el pueblo salvadoreño. Claro. Y es lo que yo no entiendo de la supuesta llamada oposición política nacional. Con todo el respeto, yo cuando estoy acá trato de evitar, ¿verdad? Para que no me vayan a acusar de injerencia estando acá. También lo entiendo y eso es comprensible. Y muchos me preguntan, ¿por qué tú no haces videos de los temas? Ya digo, no, es que yo estoy allá. Sí, claro. No es lo mismo. Sí. ¿Ok? Y tú afuera puedes ver la... Claro, puedo ver de una perspectiva, de lo que quiero, de lo que deseo en mi país, tomando el ejemplo como El Salvador, pero ya estando acá trato de hacer comentarios. Y es válido. ¿verdad? Y es entendible, la comunicación nos enseña eso. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Yo no entiendo a la supuesta llamada oposición de este país, porque oposición es oponerse a lo que va en contra de la población. El contrapeso, yo estoy de acuerdo con el contrapeso y me gusta mucho la exponencia. Pero oposición hay en todo el mundo. En todo. En todas las sociedades, pero descifremos cómo puede ser una oposición constructiva y una oposición destructiva. Exacto, cabal. Es lo que yo digo. Hey, ¿por qué oponerse en su momento a que se cercaran los municipios para garantizar la vacunación de todo el pueblo de ese municipio? ¿Por qué oponerse a eso? ¿Por qué oponerse a dar los recursos para que se pudiese, ¿verdad?, comprar las vacunas en su momento determinado? ¿Por qué oponerse a darle comida, ¿verdad?, alimentación al pueblo salvadoreño y garantizarle todos sus derechos constitucionales? Se le están violando los derechos de movilidad. Yo decía, pero eso es lo mínimo ahora. Hay que darle importancia a lo más relevante. No es momento de estar en las calles poniéndose en ese momento. Y esa era la excusa que paralizó por meses, ¿verdad?, la aprobación de los 600 millones de dólares, recuerdo. Es que le están violando los derechos de movilidad al pueblo. No estamos para movilizarnos. No, al final se aprobaron esos 600 millones, pero la oposición le garantizó
le garantizó dinero para sus municipios, sus alcaldías. Recuerdo eso bien claro. Sus alcaldes. Y el subconsciente del señor Parque lo traicionó, recuerdo bastantemente. No, eso para campaña. Ah, no, para los municipios. Yo dije, oh, se le zafó, como decimos en mi país, se le fue. Se pasó de... Se pasó. Sí, es que el subconsciente no falla. Se pasó de honesto. Sí, bastante. Sí, definitivamente. Sí. O sea, no hay forma de que haya una encuesta, sea de oposición o no sea de oposición, que no plasmen la popularidad del presidente Nayib Bukele, que ha sido cuestionada porque dicen que es un populista, pero yo dije en una ocasión, yo prefiero a un populista responsable que a un demócrata corrupto. Sí, sí. Buen punto. Sí, lamentablemente, porque muchos de los gobiernos demócratas que tenemos están plagados de corrupción, de favoritismo, de favores. Entonces, hemos visto cómo este gobierno ha sido coherente en sus acciones y cómo ha mostrado con responsabilidad que el que la hace, la paga. Sí, lo que le denomina Dagoberto Gutiérrez como aparatos ideológicos. Aparatos ideológicos. Me gusta esa palabra de Dagoberto. Sí, para la lucha de los aparatos ideológicos que han perdido su poder, que han perdido su hegemonía para poder regresar a tener el control que en el pasado... el mismo pueblo salvadoreño les Pero había que no entiendo, Natán. Sí. Es que ellos son la minoría. ¿Ok? Ellos son la minoría. Entonces, ¿cómo es que ellos hoy luchan por recuperar ese terreno perdido cuando hoy es la población la que está siendo favorecida? Obviamente, como muchas veces el presidente lo ha dicho, nunca le interesó la población. Nunca le interesó la ciudadanía. Y por eso vemos que hoy se sienten sin poder, sin fuerza, porque no tienen a quién recurrir. Vemos sus convocatorias pírricas, las personas no asisten, y los que asisten sabemos cómo lo hacen, porque hay evidencia. Es más, yo no quise exponer un video que me mandaron de alguien que tenía taxista, que me grabó a dos que iban hablando. Y yo, por no exponer al taxista, yo dije, wow, me voy a limitar. Iban hablando de cómo iban a distribuir el dinero, Natán. Descaradamente. Y él me dijo, mire, Diomar, no sé cómo usted lo va a hacer. Y yo, no puedo, porque si lo hago te voy a exponer. Sí, claro. Entonces, así era la forma operandi. Hoy en día no, hoy en día las cosas son muy distintas. El presidente necesita 56 diputados, mínimo. Y en la oposición, 10 diputados para Gana, 5 diputados para el PDC, para que vaya teniendo el presidente no solo 56, sino que con los aliados más diputados. Pero a este lo vamos a sustituir por este, del mismo partido, pero que vamos a darle oportunidad a otro. No sé si me doy a entender. Perfectamente. Y yo lo analicé así hace un tiempo. Yo inclusive le dije a varios de mis amigos diputados, ya la figura presidencial no va a incidir en la toma de su elección. Lo dijo Dago aquí también. Cabán, ya no va a incidir. Porque yo se lo pregunté. El presidente se echó a la espalda. Sí. Los alcaldes y salió en plenas elecciones. Claro. ¿Te acuerdas? Sí. En el hotel fue y allá hizo un llamado y lo cuestionaron, que cómo él podía. Sí, o sea, estaba manipulando, pero él lo explicó muy bien. Ya hoy en día no. Ya la carta de presentación de cada diputado es su trabajo. Y la población sabe quién y quién no. Sí. Entonces ya no podrán decir, vamos a votar por la N. No, vamos a votar por fulano y por fulana. Y aquellos que lamentablemente no hayan hecho el trabajo para el cual hayan sido escogidos, no importa el partido, y hay que hacer objetivos, las cosas como son. Yo mismo digo que la población no debe volver a reelegirlo. No, hay más dentro de Nuevas Ideas que tienen la capacidad y el deseo de hacer el trabajo. Entonces, no es compensar a ese diputado, a ese funcionario por el presidente, no, es por el trabajo que ha hecho. Entonces, ahí es que yo creo que nosotros tenemos que enmarcarnos. Y esos diputados que saben que la población ya ha tomado conciencia, porque antes la población era marcada por un color o por una bandera. Ya hoy en día la población entendió que hay un rostro. Sí, que hay una persona. Hay una persona. Sí. Y a eso es lo que se va a juzgar, su trabajo. Sí. Entonces ya no podemos pensar, el presidente va a incidir. No, su trabajo. Es, creo yo, ingenuo pensar que el pueblo salvadoreño es iluso, tonto o ignorante. Esas son las palabras que tú escuchas de quienes están ahora mismo en la oposición.
bochornosamente así se expresan. El pueblo es iluso, el pueblo es estúpido, dicen, el pueblo es tonto, ¿verdad? Ignorante. Sí. Imagínate qué fuerte. Y Para un pueblo al que tú estás tratando de convencer de que voten por ti. Te voy a compartir algo que yo viví en mi primer viaje. Yo estuve en Santa Ana, en el Parque Libertad, frente a la iglesia. Y allá hay un señor que vende sorbete, el helado. Y él me dijo, fíjese, Indio Mar, ¿sabe quién me inspiró a mí a votar por el diputado de acá? Usted. Yo dije, ¿qué? Sí, un comentario suyo me convenció de que yo tenía que votar por Nuevas Ideas. O sea, y yo feliz. O sea, eso me llenó de satisfacción ver a una persona, no sé cuántos miles más, pero que ese pudo expresármelo. Eso es satisfactorio. ¿Por qué? Porque la población creó conciencia. Sí, Cuando se crea conciencia, no hay una oposición como la que hoy se vive acá que pueda convencerlo de lo contrario. sí. Muchas gracias, Indiomar. Cuando vengas, las cosas como son, plataformas digitales están abiertas para poder seguir conversando. Vamos a tener un proyecto muy bonito para el año preelectoral en el que quiero que vengas también a compartir con nosotros y pues agradecido nada más y sorprendido y sorprendidísimo. Te agradezco. Lleva un saludo caluroso del pueblo salvadoreño a tus hermanos dominicanos. Gracias, gracias. Y te esperamos pronto. Claro que sí, por acá estaremos nuevamente, o sea, ansiosos de que el 2023, igualmente para todos los salvadoreños, feliz año 2023, que su gracia y su bondad sean cada día multiplicadas sobre este pueblo, que Dios bendiga a El Salvador más de lo que ahora lo ha bendecido. Gracias, hermano. Bendiciones. Un placer, bendiciones.